Hola, ¿qué tal, lectores y seguidores de quienique.com? Este 13 de febrero nos encontramos con el señor Rubén Darío Arias, director de la emisora comunitaria La UBA FM Radio de la Unión Valle del Cauca, presidente de la red de emisoras comunitarias del Valle del Cauca y vocero de la Mesa Nacional de Radios que agrupa más de 400 emisoras comunitarias en todo el territorio colombiano. Rubén Darío, bienvenido a quienique.com. Hola, buenos días. Me complace mucho saludarlos en este día a todas las periodistas y todos los periodistas de este importante medio digital que tiene el país y en particular en la celebración del Día Mundial de la Radio en el día de hoy. Justamente, Rubén Darío, el día de hoy nos comunicamos con usted para felicitarlo por el Día Mundial de la Radio, justamente que se conmemora este 13 de febrero, y por el trabajo justamente que adelantan las radios comunitarias en el país, que son parte esencial del tejido social de las regiones, y en muchas formas un eje del contrapoder en servicio a las comunidades. Así que, Rubén, felicidades y muchas gracias por esta labor. No, a ustedes también muchas gracias por darnos la oportunidad de salir en directo en este importante medio de comunicación. Para nosotros es muy importante visibilizar la radio comunitaria. Las emisoras comunitarias construyen paz, construyen país y construyen tejido social. Hoy en el Día Mundial de la Radio hemos querido realmente rendirle tributo y homenaje a una cantidad de compañeras y compañeros que hacen una labor titánica desde las regiones. La radio comunitaria necesita cuanto antes la mano del Estado y necesita cuanto antes la implementación de una ley para el tema del fortalecimiento y sostenimiento de estos medios de comunicación que hacen un papel titánico en cada una de las regiones de Colombia. Justamente ya que lo menciona, pues hoy 13 de febrero, tanto el gobierno nacional como muchas de las entidades, instituciones del Estado destacan la labor de la radio comunitaria, pero digamos que el ejercicio de este trabajo no es una tarea fácil, y por eso usted ha hecho un llamado a la ministra de Tecnología, Sandra Rutia, para solicitar su apoyo en la formulación de un proyecto de ley que beneficie a las radios comunitarias en el país. Ante esto, entiendo que usted se ha reunido con la ministra y nos gustaría que nos contara a nosotros y claramente pues a toda la ciudadanía a qué acuerdo se llegó con la ministra para el apoyo de las radios comunitarias y su fortalecimiento. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar esta mañana en el espacio de la presidencia de la República Colombia Hoy, y hace poco tuvimos la oportunidad de reunirnos con la señora ministra de las TI, el viceministro, varios funcionarios del Ministerio de Cultura, de RTBC y varios integrantes de las radios comunitarias de Colombia, precisamente para decirle a la ministra, necesitemos cuanto antes la implementación de un proyecto de ley. Mire, Alejandro, yo le voy a contar y lo voy a poner en contexto. Nosotros en el anterior gobierno tuvimos la oportunidad de liderar unos procesos importantes con la Unión Europea. Hemos venido liderando unos procesos con la Unión Europea. Tuvimos la oportunidad el año pasado de reunirnos privadamente con los 18 embajadores de la Unión Europea, miembros de los 18 Estados miembros en Colombia, y ellos han visto que la radio comunitaria es una herramienta supremamente importante que existe en cada una de las regiones del país. Por eso el embajador de Colombia, de la Unión Europea en Colombia, el doctor Gil Beltrán, hombre, ha dicho, las radios comunitarias hay que apoyarlas y hay que tener un trabajo importante. ¿Qué le manifestamos a la señora ministra? Que así como nosotros sacamos un proyecto de ley o una ley de la República en el anterior gobierno, que era la ley 266, que le permitió a las emisoras comunitarias normalizarse en cartera, deudas que tenían con Saico y con Asintro, y quedaron a paz y salvo hasta el 14 de diciembre de 2020, podamos también tener una ley de la República en el gobierno de cambio de Gustavo Petro para poder ayudar a que estas emisoras comunitarias se sigan sosteniendo. Es decir, que si de las diferentes gobernaciones, de las alcaldías, de la misma nación, hay un plan de medios, pues hombre, que de manera obligatoria también puedan contratar con esas emisoras comunitarias, que todo el presupuesto no se vaya para los grandes medios de comunicación en Colombia, para la radio comercial, para los grandes medios, sino también que parte de ese presupuesto, diría yo un 33%, también fuera para las emisoras comunitarias de Colombia. Eso sería vital, sería importante. ¿Para qué? Para seguir construyendo paz, para seguir construyendo país y para seguir construyendo tejido social. Para la mayoría de la ciudadanía o de las personas del día a día, pues digamos, no es muy claro los gastos que tiene una emisora comunitaria y las necesidades económicas justamente que puede tener para seguir generando contenido que colabore a la comunidad.
¿Usted nos podría contar un poco más del panorama actual que están pasando, digamos, las emisoras comunitarias? ¿Cuáles son esos gastos que se están generando y digamos que está dificultando un poco su ejercicio? No, los gastos que tiene una emisora comunitaria son bastante costosos. Una emisora comunitaria para sostenerse en el tiempo, yo diría que debe pagar en alrededor mínimamente entre 5 y unos 8 a 10 millones de pesos mensuales. ¿Por qué? Porque si tiene uno, dos o tres locutores, usted imagina cuánto vale la nómina de esos tres locutores, por ejemplo, para poder tener algunos contenidos importantes, porque es que las redes sociales y las plataformas digitales también están dejando a las emisoras comunitarias un poco en difícil situación, porque mucha gente está dando la publicación por 10.000, por 15.000 pesos la semana, y las emisoras comunitarias están perjudicando sensiblemente con ese tema. ¿Qué se necesita realmente? El apoyo del Estado. ¿Por qué? Porque una emisora, por ejemplo, tiene que pagar Saico, tiene que pagar a Simpro, tiene que pagar uso del experto, tiene que pagar la nómina, tiene que pagar al auxiliar contable, porque ahorita todo es ahorita hay que rendir una cantidad de informes al gobierno, a la DIAN, al Ministerio de la STID, bueno, a una cantidad de requisitos y obligaciones que tienen las emisoras comunitarias. Y también, por supuesto, los gastos de Internet. Nosotros estamos planteando una cantidad de temas, Alejandro, que sería muy importante que la ministra nos pudiera ayudar en ese sentido. Esos temas son trascendentales. Yo le voy a decir cuáles son esos temas realmente que necesitamos nosotros para realmente oxigenarnos, porque la situación está bastante complicada, está bastante difícil situación. ¿Cuáles serían esos temas? El primero, como se lo dije anteriormente, es una ley de radios comunitarias para el tema del fortalecimiento y sostenimiento. El segundo es que nos incluyan, porque hemos estado y hemos participado en diferentes mesas técnicas con el gobierno, la alta consejería de las regiones, de las comunicaciones, Planación Nacional, para que nos incluyan dentro del plan de desarrollo. El otro es que se nos permita realmente hacer publicidad política. Fíjese usted que a los grandes medios comerciales se les permite la emisión de publicidad política, pero a nosotros solo se nos permite en elecciones presidenciales, no se nos permite en otras elecciones como Congreso de la Consejos República, regionales. regionales, elecciones, por ejemplo, para las gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, juntas administradoras locales. Eso no se nos permite, eso es lo que decíamos ahorita también a la señora ministra de la State, la doctora Rutia, ¿sí? Eso sería para nosotros trascendental. Lo otro también es tener un funcionario enlace de la radio comunitaria en el Ministerio de la State. De pronto mirar también el tema tarifario que se le paga a las sociedades de gestión colectiva como es AICO y ASIMPRO, ¿sí? Lo otro también es que, por ejemplo, cuando hay emisoras de interés público en varios municipios, esas emisoras son financiadas directamente por los entes territoriales, es decir, por nosotros que pagamos los impuestos. Pero la radio comunitaria es muy difícil. Hay alcaldes que no dan absolutamente nada. Hay alcaldes que porque usted le dan, por ejemplo, el uso de la palabra a los contrarios, ya los declaran enemigos de esa administración. Entonces no les Están dan ningún... politizadas. Sí, están politizadas. Entonces eso es bastante complicado. Lo otro es también que se permita, a través de las entidades territoriales, como yo le digo, llámese nación, departamento y municipio, tener esos componentes comunicacionales de las emisoras comunitarias. También que se permita una capacitación financiada por el FONTI para el tema de fortalecimiento de lo que es el conocimiento en redes sociales y marketing digital. Como se hacen también en las escuelas, que el gobierno le da internet gratuito, pues hombre, que también se lo dieran las radios comunitarias. Eso sería vital también para mejorar un poquitico las condiciones de las emisoras comunitarias, Alejandro, en Colombia. Don Rubén, yo quisiera consultarle, porque la ministra y el Ministerio de las Tecnologías justamente anunció una convocatoria por 2.900 millones de pesos para apoyar y fortalecer las radios comunitarias. Sin embargo, quisiera saber qué tan fácil es para una emisora comunitaria acceder a ese tipo de convocatorias. ¿Hay muchas trabas o es relativamente sencillo? Bueno, hay que mirar a cuáles serían entonces los pliegos de condiciones de esa convocatoria que dijo la ministra ahorita de los 2.900 millones de pesos. A ver cómo sería, porque la anterior convocatoria que hizo el gobierno, que inclusive hizo una convocatoria, hicimos un trabajo quijotesco, diría yo, y presentamos ese trabajo y a lo último dijo la ministra que no, que se cancelaba esa convocatoria para el fortalecimiento de las emisoras comunitarias. Ojalá, hombre, miremos que no haya tantos palos en la rueda y que por el contrario, hombre, no se tenga como tan compleja la presentación de
ese pliego de condiciones para poder participar y que se pueda acceder a esos recursos que me parecía que son importantes los recursos, pero que son poco para la radio comunitaria, son poco, debía aumentarse de pronto ese rubro, ese valor, digamos, a unos 10 o 15 mil millones de pesos, donde las emisoras comunitarias pudieran de pronto captar esos recursos como lo han hecho, por ejemplo, para emprendedores, para empresarios, para diferentes gremios que le han dado esos recursos, pues hombre, también se lo den a la radio comunitaria. Mire, por ejemplo, otra cosa, Alejandro, y es que hay gestores culturales que le están dando, por ejemplo, una pensión de vejez. Hombre, qué bueno sería que también se mirara también el tema de la seguridad social de las personas que trabajamos en las radios comunitarias. Hay mucha gente que vamos a morir viejos y no somos ni pensionados. No tenemos esos recursos realmente. ¿Por qué? Porque no ha habido una política pública para la radio comunitaria, Alejandro, no la ha habido en Colombia y sería muy importante que lo hubiera con ese propósito de fortalecer a las personas que trabajamos en las radios comunitarias por una labor importante. Mire, por ejemplo, le cuento, aquí en la emisora de la Unión Valle entregó en pandemia 1.500 mercados a las familias de escasos recursos del municipio. Nosotros en el mes de diciembre, en un concurso de cuadras, entregamos 25 cerdos a las cuadras. Sí, el 31 de diciembre hacemos un concurso de años viejos. Durante todo el año estamos trabajando y apoyando una cantidad de labores sociales para la gente. La emisora La UFM Radio es como el papá o la mamá de muchas de las personas y de familias que no tienen los recursos. ¿Cuál es la política y la filosofía de nosotros, de esta emisora comunitaria como la nuestra? La emisora La UFM Radio es construir tejido social. Este diciembre nosotros entregamos 500 mercados a las familias de escasos recursos y seguimos entregando con personas de buen corazón, con comerciantes, con personas que se han sumado a esta campaña. Usted que tiene un poco de más, pues comparta con el que tiene menos y así sucesivamente. Y la emisora también, por supuesto, a través de la Fundación Gamavisión, que es la concesionaria de la licencia de este medio de comunicación, pues ha comprado también varios kits de mercados para entregar a esas familias de escasos recursos. Digamos que esta no es la primera vez que se habla un poco del fortalecimiento y del impulso a las emisoras comunitarias, porque cabe recordar que ese fue un punto importante, el punto 6, justamente los acuerdos de paz con las FARC, pero entonces hay como una deuda histórica en ese sentido, ¿no? Yo quisiera saber usted cómo ha sentido la disposición del presidente Gustavo Petro y de la ministra Sandra Urrutia respecto a justamente cumplir esa promesa de apoyar las emisoras comunitarias. Yo considero que el presidente Gustavo Petro pues tiene todo el interés en apoyar la radio comunitaria y así mismo lo ha manifestado la doctora Sandra Milena Urrutia Pérez, ministra de las TIC. Ojalá, hombre, que este gobierno del cambio, Colombia Potencia Mundial de la Vida, hombre, podamos nosotros darle un vuelco diferente a la radio comunitaria en Colombia. Decía la ministra que hay más de 700 y pico radios comunitarias en Colombia, haciendo una labor quijotesca en cada una de las regiones del país. Es que usted, por ejemplo, se va a un territorio, digamos, usted se va, por ejemplo, al Caquetá, digamos, a un municipio, digamos, el municipio de Belén de los Andaquíes, un ejemplo, allá está Radio Andaquí, o se va, por ejemplo, al departamento del Chocó, allá está, en el municipio de Canalete, está Canalete Estéreo, en Inmina, o en cualquiera de estos municipios, o se va usted, digamos, para el Casanare, ¿sí? O se va, por ejemplo, para cualquier municipio de la Colombia profunda, en el departamento del Cauca, en el Putumayo, donde hay una cantidad de redes y emisoras comunitarias que cumplen un papel preponderante. ¿Por qué el primer inversionista extranjero que tiene Colombia, la Unión Europea, hombre, ha invitado a las radios comunitarias? ¿Por qué? Porque ve que es una herramienta eficaz que puede tener la Unión Europea también para difundir toda esa serie de actividades y apoyo que da Colombia a la Unión Europea para diferentes temas de paz, temas de defensoras y defensores de derechos humanos, tema de la protección de la vida de líderes y lideresas sociales. ¿Por qué? Porque la radio comunitaria ha hecho un trabajo importante. La radio comunitaria es la voz de aquellos que no tienen voz. Entonces, eso para nosotros es muy importante y ojalá, hombre, podamos con estas entrevistas, pues hacerle un llamado al gobierno nacional que no se olvide que la radio comunitaria es constructora de paz, de país y de tejido social. Nosotros estamos atentos en la celebración con el señor presidente de la República, si mal no estoy, el 31 de marzo, y hacer un diálogo vinculante solamente con las radios comunitarias. Estamos pendientes de eso según la fecha que nos dio la ministra ahora en una reunión. Entonces, ¿nosotros qué queremos pedirle al presidente? Una ley de la República. Estamos hablando con varios congresistas de las diferentes bancadas políticas. Hombre, apoyen a la radio comunitaria,
que la radio comunitaria es ese canal de difusión de todas las actividades de los municipios. Bueno, a través de las radios comunitarias se conocen muchas cosas. Usted se recuerda cuando se estudió el tema de bachillerato por radio a través de Radio Sutatensa. Toda esa serie de cosas son supremamente importantes en Colombia, y la radio comunitaria pues es una de los medios más importantes que tiene el país. Yo pienso que tal vez ese puede ser uno de los grandes problemas por los que, tanto, digamos, en muchas oportunidades en las mismas comunidades, las que no apoyan sus emisoras comunitarias, y es que no dimensionan la importancia que tienen estos espacios, no solamente para la construcción de memoria, la construcción de historia, sino también para la capacitación y la pedagogía de muchos temas que son útiles para la ciudadanía, ¿no? A mí me gustaría que usted pronto ampliara un poco más en esta labor que fungen las emisoras comunitarias y nos contara qué es lo que hacen las emisoras, por ejemplo, en este tipo de labores pedagógicas. A nosotros ahorita no se nos autoriza, por ejemplo, la emisión de publicidad política. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en las próximas elecciones? Vamos a hacer pedagogía política para presentar ese candidato que tiene unas ideas, que tiene un programa de gobierno, a ver si le gusta o no le gusta a los habitantes de X o Y municipio del país, ¿sí? Pero sería también importante de que a las emisoras se les permitiera, porque somos medios de comunicación sociales, también la emisión de esta publicidad política. Entonces, nosotros, ¿qué queremos realmente? Es tener ese acercamiento y esa participación activa de las diferentes fuerzas vivas que tiene cada municipio. En cada municipio hay un colectivo de teatro, hay un colectivo de jóvenes, hay unas personas que trabajan por la paz, hay unos muchachos que son personeros estudiantiles en los colegios, en las instituciones educativas, hay presidentes de junta de acción comunal, hay defensoras y defensores de derechos humanos, hay lideresas sociales. A esas personas, si usted, por ejemplo, se va a mirar en la página de la emisora, se le ha dado participación amplia y suficiente a todos los representantes de los diferentes sectores de la sociedad ateña, de la sociedad del municipio de La Unión. Nosotros, ¿qué hacemos? Hombre, le damos esa participación a esa gente. Por ejemplo, fíjese, tan importante la radio comunitaria, Alejandro, que hay un muchacho que vino y hizo la pasantía acá, un estudiante de periodismo y comunicación social de una universidad de Francia, hacer la pasantía aquí en una radio comunitaria, porque él quería saber qué hacen las radios comunitarias. Yo le voy a mandar un link para que usted vea qué hizo él, del trabajo que hizo acá de grado él, para poder obtener la maestría de él allá en Francia, en una universidad de Francia, y se fue contento, y él decía, es que ese trabajo de la radio comunitaria no se conocía. Decía el muchacho en una entrevista que le hicimos, y es que dice que los gobernantes deben apoyar más a las emisoras comunitarias, que el gobierno debe apoyar más a las radios comunitarias. ¿Por qué? Porque las radios comunitarias son muy, pero muy importantes. Usted se imagina, hablando del presidente de la República, en 776 emisoras comunitarias, un ejemplo. Usted se imagina a la ministra de las TRI, a la ministra de Cultura, al ministro de Transporte, bueno, a cualquiera de estas personas hablando en directo en simultánea a la vez en más de 700 radios comunitarias de Colombia. Eso sería maravilloso. De manera que a través de quién y qué, pues con quien hemos tenido una alianza estratégica, lo podamos seguir haciendo, porque fueron ustedes también quienes con nosotros pudimos tener una capacitación del trabajo de las radios comunitarias, sobre pedagogía de paz, sobre la labor que ejercen las radios comunitarias en las regiones. Eso fue muy importante, y hay que agradecerle a Juan Felipe Quintanilla, quien también estuvo allí con nosotros, y Ana María, que entiendo ya no trabaja ahí en Quenique, pero está trabajando en otro medio de comunicación importante, y hablaba también de la labor de la radio comunitaria, de las personas que estaban allí. La radio comunitaria indiscutiblemente es un constructor de tejido social en Colombia, Alejandro. Finalmente, don Rubén, me gustaría de pronto ahondar un poco en la necesidad de que, más allá del recurso económico, que claramente es importante, las emisoras comunitarias también pueden tener la necesidad de una mayor capacitación o una mayor alianza estratégica con las entidades de comunicaciones, del SENA, este tipo de entidades que pueden llevar nuevos conocimientos para justamente hacer que las emisoras comunitarias sean mucho más relevantes y puedan justamente llegar con mayor fuerza al núcleo que es la población, ¿no? El ciudadano del día a día. Nosotros le hicimos una petición a la doctora Urrutia, también para que a través del fondo del Ministerio del FONTIC, hombre, se pueda subsidiar la capacitación para las emisoras comunitarias de Colombia, para los que trabajamos, para hombres y mujeres de la Colombia profunda que trabajamos en las radios comunitarias,
pues hombre, nos puedan capacitar en muchos temas, en el tema del marketing digital, en el tema de periodismo digital, en el tema de las nuevas tecnologías de la información, porque muchas de las personas que trabajamos acá, pues muchas de las personas, hombre, pues no se han podido capacitar en ese tema particular y seguir con los convenios, por ejemplo, de profesionalización con la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAD, por ejemplo, y que podamos tener de pronto un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje, con el SENA. ¿Para qué? Para capacitar a estos hombres y mujeres en el manejo de contenidos, porque es que hay que también tener contenidos y una especie de programas que podamos realizar, por supuesto, que se beneficie el país en todo el sentido. Fíjese usted que no me recuerdo el nombre de un escritor, creo que se llama Ignacio Vigil, no más, si mal no recuerdo, José Ignacio López Vigil, que decía que las radios comunitarias de Colombia son supremamente importantes, y Colombia era un país privilegiado de radios comunitarias en Colombia, porque no había tantas radios comunitarias como la hay en Colombia, y ese trabajo tan quijotesco y tan importante que nosotros hacemos, decía José Ignacio López Vigil. Y muchas de las personas, hay un dato que quiero darle a usted que maneja el tema de lo digital, de cada 7 colombianos, de cada 10 colombianos, 7 escuchan radio en Colombia, 7 personas escuchan radio en Colombia, es una cifra supremamente importante, ¿sí? Entonces, eso para nosotros es vital, poder encadenarnos también a nivel nacional, para hablar, por ejemplo, que estamos transmitiendo un ejemplo, desde el municipio de La Unión en el norte del departamento, vámonos a Colombia profunda, vámonos, por ejemplo, para el municipio de Lloró, donde está Lluvia Moreno, Ayala, por ejemplo, allá con su emisora Lloró Estéreo, ¿sí? Y de Lloró nos vamos, por ejemplo, al departamento de Nariño, a la emisora Primaveral Estéreo, ¿sí? Entonces, allá en el municipio de Guaitarilla, en Nariño, y de Nariño podemos ir también de pronto para Riohacha, ¿sí? Y así sucesivamente, que podamos hacer eso y que podamos mostrar esa Colombia tan diversa que nosotros tenemos, que podamos hacer unas campañas también importantes en la defensa de la vida de esos líderes y lideresas sociales, de esas personas defensores y defensores de derechos humanos, que podamos hacer campañas para proteger y mantener el cuidado, buen uso y conservación del medio ambiente, y así sucesivamente. Yo pienso que, esto ya es a título personal, el eje central de las radios comunitarias está justamente en visibilizar a ese ciudadano que en los grandes medios no tiene cabida por el afán del clic de la noticia. Son esas historias, esa cultura que justamente, como usted menciona, tiene la Colombia profunda y que muchas veces se pierde por acontecimientos diversos y que son un eje central no solamente de la radio como tal, sino de la historia del país, de la historia de las regiones. Claro, y fíjese, le voy a adicionar un tema importante. Nosotros somos una organización radial que se llama Mesa Nacional de Radio, que es agremiada por 16 presidentes de redes regionales de emisoras comunitarias de varios departamentos del país y que integramos 400 emisoras, ¿no? Entre 300 y 400 radios comunitarias de Colombia. Es un trabajo importante. Nosotros hemos tenido la oportunidad, Alejandro, de reunirnos con la señora embajadora de la Unión Europea cuando estaba aquí en Colombia, ahora con el doctor Gil Beltrán, que es el embajador de la Unión Europea actual. Nos hemos reunido con varios funcionarios del gobierno nacional. No, hemos estado allí en los informes de la Comisión de la Verdad, hemos estado reunidos realmente mirando a ver de qué manera podemos visibilizar la radio y obtener unos beneficios importantes para las radios comunitarias, que como le digo, necesitamos cuanto antes el apoyo del Estado. Si no hay apoyo del Estado, las emisoras se van a ir cerrando, las emisoras se van a ir programando. ¿Por qué? Porque no hay cómo pagarle a una persona. ¿Usted sabe cuánto más o menos hay que pagar a una persona que sea un operador de radio o un locutor de radio? Entre 2 millones, digamos que a esa persona hay que pagarle mensual entre 2 y 3 millones de pesos con todo el sistema prestacional y salarial que hay que pagarle, ¿sí? Mientras que la radio pública, mientras que las emisoras de paz, a esas emisoras le paga directa a la gente que trabaja allí, le paga directamente el Estado. Eso es lo que nosotros estamos reclamando como líderes, como voceros nacionales de estas emisoras a nivel nacional, es que, hombre, haya la mano del gobierno en ese sentido. Bueno, don Rubén, la verdad no me queda más que agradecerle por el espacio, por el tiempo que le dedico aquí en Ique, desearle, como al inicio de esta entrevista, un feliz día mundial de la radio
y pues desear justamente que el próximo 13 de febrero sea un mejor panorama el que tenga la radio comunitaria para su ejercicio y pues para el beneficio de las regiones de Colombia. Muy bien, Alejandro. El próximo año, si Dios nos tiene con vida, estaremos contando cómo es el panorama actual, cómo nos fue con esa reunión con el señor presidente Gustavo Petro, cómo nos ha ido con los procesos que ha emprendido la señora ministra de la STIR, doctora Sandra Milena Urrutia, y cómo nos irá de aquí en adelante. Permítanos expresarle a usted, a todo el equipo periodístico de Quién y Qué,